Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer la máscara de Inosuke. Este amigurumi está hecho en estilo poplanita, como si fuera un popcake, pero si ustedes quieren usarlo como llavero simplemente tendrían que colocar un ganchito aquí en la cabeza. A mí me gustan mucho estas versiones porque considero que son más fáciles de vender, sobre todo si van a ferias de emprendedores. Y si a ustedes también les gusta este tipo de amigurumis, déjenme en los comentarios qué personaje les gustaría ver en el próximo tutorial. Y como siempre les digo, antes de comenzar a tejer, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto, no olviden suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Para la base de la máscara vamos a ocupar color beige o ustedes también pueden ocupar gris. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y esta parte la voy a tejer en vueltas unidas, eso quiere decir que al final de cada vuelta voy a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levanto una cadena. Como dije, eso se hace al final de cada vuelta. Si es que yo no lo menciono, ustedes tienen que hacerlo igual. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado de unión. Y en esta vuelta hacemos 6 aumentos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos. Luego un aumento. Y ahora una secuencia de 8 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 5 puntos bajos. Luego un aumento. Y ahora hacemos una secuencia de 10 puntos bajos y un aumento 2 veces. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena.
En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 4 vueltas de 36 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 4 vueltas. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero esta vez solo tomando la hebra trasera. Vamos a hacer una vuelta de 36 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior, solo trabajando por la hebra trasera hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 36 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Y ahora, antes de continuar, vamos a colocar los ojos de seguridad que van entre la vuelta 8 y la vuelta 9, contando desde aquí, desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta es la vuelta 8, la vuelta 9, entonces los ojos van en esta fila. Los voy a marcar primero con alfileres. Y ahora el segundo ojo va a ir a 8 puntos de distancia. Aquí puse el primer ojo y contamos desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el próximo punto colocamos el segundo ojo. Y ahora sí ya podemos colocar los ojos de seguridad. Ustedes pueden colocar los ojos negros o también pueden pintarlos como lo hice aquí para darles el diseño de los ojos de Inosuke. Ya les he enseñado en otras ocasiones cómo hacerlos, pero de todas formas les grabé un tutorial en formato short para que lo vean más resumido. El link se los voy a dejar en la descripción de este video. Entonces, ya teniendo sus ojos listos, los vamos a colocar. Y para terminar vamos a quemar estas puntitas que quedan por dentro para asegurar los ojos aún más. Y ahora sí continuamos con la siguiente vuelta donde vamos a comenzar con 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Y ahora antes de continuar voy a rellenar.
Y seguimos con la próxima vuelta donde vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. En la próxima vuelta, solo tomando la hebra delantera, vamos a hacer 6 aumentos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Creo que esta es de las veces que más he tenido que confiar en el proceso porque no puedo entender cómo esto se puede transformar en la máscara de Inosuke, pero ahora se los voy a mostrar. Como pueden ver, aquí nos quedaron 2 vueltas de hebras delanteras libre y ahora vamos a enganchar la de abajo. Bueno, digo de abajo porque esta es la posición real de la máscara, así que ahí tiene más sentido. Vamos a enganchar la primera hebra delantera y aquí vamos a unir una nueva hebra color beige. La pasamos y hacemos una cadena. Entonces desde aquí empezamos a hacer los mechones. Ya tenemos una cadena, así que vamos a hacer 4 cadenas más. Necesitamos un total de 5. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Y aquí nos saltamos 2 hebras delanteras. Desde aquí nació el mechón, nos saltamos 1, 2 y en la tercera hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a seguir haciendo mechones iguales a este hasta completar la vuelta, siempre saltándonos 2 hebras delanteras. Les voy a mostrar uno más. Hacemos 5 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Nos saltamos 2 hebras, desde aquí nació el mechón, nos saltamos 1, 2 y en la tercera hacemos un punto deslizado. Entonces, como dije, continúan haciendo de estos mechones hasta completar la vuelta. Ahí tengo el último mechón, me voy a saltar 2 hebras delanteras y voy a la siguiente que coincide con la hebra donde nació el primer mechón. Y ahí hago un punto deslizado. Aquí voy a hacer una cadena y ahora voy a esta primera hebra de la vuelta de arriba. Hago un punto deslizado para unir y desde aquí van a comenzar los mechones de esta capa. Aquí vamos a ir intercalando entre mechones de 3 cadenas y de 4 cadenas. Comenzamos con el mechón de 3 cadenas. 1, 2, 3 y sobre la cadena hacemos un punto deslizado y un medio punto alto. Y esta vez me voy a saltar solo una hebra. Desde aquí nació el mechón, me salto una, voy a la siguiente y aquí hago un punto deslizado. Y ahora toca hacer un mechón de 4 cadenas. 1,
2, 3, 4 y sobre la cadena hago un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Aquí también me tengo que saltar una hebra. Desde aquí nació el mechón, me salto esta, voy a la siguiente y aquí hago un punto deslizado. Entonces eso lo tenemos que repetir hasta terminar la vuelta. Hacemos un mechón de 3 cadenas, de 4 cadenas, luego otro de 3 cadenas, de 4 cadenas y así sucesivamente. Les voy a mostrar una vez más. Hacemos 3 cadenas y sobre la cadena un punto deslizado y un medio punto alto. Nos saltamos una hebra, vamos a la siguiente y hacemos un punto deslizado. Y ahora hacemos un mechón de 4 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Y aquí nuevamente nos saltamos una hebra. Vamos a la siguiente y hacemos un punto deslizado. Y no hay nada más maravilloso que haber terminado con un mechón de 4 cadenas, porque comenzamos con uno de 3. Nos queda una hebra que la vamos a saltar, vamos a la siguiente, que justamente es donde inició el primer mechón, y aquí hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo. Y así la base de la máscara estaría lista. Para la nariz vamos a comenzar con color rosado y aquí hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y aquí también vamos a trabajar en vueltas unidas, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Eso lo tenemos que hacer al final de cada vuelta. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado. Y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo, ahora un aumento triple pero en medio punto alto. Hacemos 3 medios puntos altos en un mismo punto. Ahora hacemos un punto bajo. Y en el próximo punto un aumento triple en medio punto alto. Y repetimos una vez más. Hacemos un punto bajo y en el próximo punto un aumento triple en medio punto alto. Aquí voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero la cadena la voy a levantar con el color beige. Simplemente pasamos y tiramos de la hebra rosada para fijar la beige. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Aquí antes de unir la vuelta vamos a dejar la hebra rosada por fuera, ya que la vamos a necesitar después. Y ahora sí unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 4 veces.
Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 8 aumentos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora con este hilo que dejamos por fuera vamos a hacer puntos deslizados en estas hebras delanteras que quedaron libres en la vuelta 3. Vamos a hacer puntos deslizados por todo este borde. Vamos a enganchar en cualquier hebra delantera. Y desde ahí comienzo a hacer los puntos deslizados. En total deberían tener 12 puntos deslizados. Ahora simplemente voy a cortar y luego escondo esta hebra dentro de la nariz y esto nos va a servir para rellenar. Y ahora para terminar con la nariz vamos a hacer 2 líneas en vertical. Yo voy a ocupar color burdeo, pero si ustedes no tienen pueden ocupar color negro. Con la hebra burdeo voy a hacer un nudo por dentro para asegurar el hilo. Y luego ocupamos todas estas hebras sobrantes para rellenar. Para las orejas vamos a ocupar el mismo color que usamos en la cabeza. Comenzamos con un anillo mágico de 3 puntos bajos. Y aquí vamos a cerrar, pero no completamente. Nos debe quedar el anillo mágico suelto. Ahora hacemos una cadena y giramos el tejido como trabajando en filas. En la siguiente fila vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la siguiente fila hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila comenzamos con 4 puntos bajos y terminamos con un aumento. Y ahora vamos a hacer una cadena, pero no vamos a girar el tejido porque vamos a rodear esta pieza. Por este lado vamos a hacer 4 puntos bajos, comenzando desde el último punto que hicimos. Y sobre la punta que vendría siendo el anillo mágico, vamos a hacer un punto picot de 2 cadenas. Para hacer el punto picot hacemos un punto bajo, levantamos 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto bajo tomando estas 2 hebras que quedan por delante. Ahí hacemos el punto bajo y de esta forma nos va a quedar esta puntita. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos sobre el otro lado de la oreja. Y aprovecho de esconder esta hebra.
Hago una cadena para asegurar y corto el hilo dejando lo suficiente para después coserla a la cabeza. Y ahora vamos a hacer otra oreja igual a esta. Para hacer el colmillo vamos a ocupar color blanco y comenzamos con 4 cadenas. Y sobre la cadena hacemos 3 puntos deslizados. Para asegurar hacemos una cadena y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y así quedaría, así que tienen que hacer otro igual a este. Y ahora solo van quedando los últimos detalles donde le vamos a dar forma a los ojos, vamos a bordar las cejas y luego ya podemos unir todas las piezas. Vamos a esconder todas estas hebras sobrantes. Lo primero va a ser colocar la nariz, pero no la vamos a coser, solamente la vamos a fijar con alfileres. Y esto lo hacemos para tener una idea de hasta dónde puede llegar el ojo. Ahora vamos a tomar otra hebra color beige y con ella vamos a delinear el ojo. Lo que tengo que lograr con el bordado es darle esta forma al ojo. Y se los muestro para que lo usen como referencia. Yo me ayudé con silicona para que el hilo se mantuviera en esa posición. Ahí ya saqué el hilo por la esquina de abajo y ahora lo voy a llevar aquí arriba, a la misma altura del ojo. Y como les mencioné, voy a ocupar silicona para fijar el hilo. Lo tengo que colocar con mucho cuidado. Y ahora vamos a hacer eso mismo con la línea de abajo. Y ahora repetimos eso al otro lado. Lo que voy a hacer ahora es pintar la parte de adentro del ojo con un color gris oscuro. Este paso considero que es opcional, así que ustedes pueden omitirlo. Y ahora vamos a esperar que se seque. Con hilo negro, y yo aquí ocupé un hilo de bordar, vamos a hacer las cejas. Simplemente hacemos una línea en diagonal sobre los ojos. Y ahora sí ya podemos coser la nariz. Vamos a coserla por todo el contorno.
Antes de coser las orejas vamos a pintar la puntita con color rosado. Pero en esta ocasión voy a quitar el exceso. Y ahora que las orejas están secas, las voy a colocar. Primero las voy a fijar con alfileres y luego las voy a coser. Aquí vamos a hacer un doblez. Y posicionamos. Y eso mismo lo vamos a hacer con la otra oreja, intentando que queden lo más simétricas posible. Y una vez queden conformes con la posición, van a coser por toda esta parte de atrás. Así iría quedando y ahora solo nos falta colocar los colmillos. Los vamos a poner aquí en la esquina inferior de la nariz. Y ahí en teoría estaría listo, pero ahora voy a hacer dos cositas más para mejorar la terminación. Con una plancha para el pelo voy a alisar estos mechones que tenemos por debajo. Si ustedes quieren dejarlos así porque prefieren que se vea desordenado, pueden hacerlo. Recuerden usar la plancha a temperatura mínima y siempre les recomiendo que prueben con un mechón antes de alisar el resto. De esta forma se aseguran que el hilado que estén ocupando no se queme. Y por último vamos a colocar cola fría en los colmillos para que queden rígidos. Y ahora simplemente esperamos que se sequen. Por último ya le puse el palito de Popcake y obviamente si ustedes quieren usarlo como llavero le ponen el ganchito aquí en la cabeza. De verdad espero que les haya gustado mucho este tutorial y si fue así no olviden dejar un like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Recuerden que los próximos tutoriales en estilo Poplanita los eligen ustedes participando en las votaciones que hago en mis historias de Instagram. Y al igual que aquí me encuentras como Lanitas del Rey. Otra forma de apoyar mi trabajo es donando un café en Ko-fi que tiene un valor de $3 y con eso accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.